Bueno, buenos días, perdón por el resoplón. En primer lugar, quería agradecer. Bueno, empezamos de nuevo. Luego quería agradecer muchísimo la implicación de Luis Flores, de Abaces y del proyecto de Luiro para estar aquí hoy con todos ustedes. Bueno, nosotros es un gran placer y sobre todo un honor estar aquí representando a la Fundación Parques Ruidos y participar en este tipo de iniciativas, este tipo de cursos, lo cual agradecemos muchísimo la invitación. Vamos a hablar hoy del papel de los zoos en la conservación, ¿no? Pues hablamos de conservación ex situ, es decir, fuera de los lugares donde las especies amenazadas están viviendo. Y estos son básicamente los objetivos de esta hora, ¿no? de charla de conversación con todos ustedes, que es un poco, pues, hablar un poco de cuáles son los zoos actuales, un poco cuál es nuestro papel en este gran campo de la conservación, que tan vital es en los últimos tiempos y que también se ha desarrollado tanto en los últimos años, no diría los 20 últimos 30 años. Nuestro papel siempre está aquí, siempre secundario, porque como veremos a continuación, los zoos podemos aportar muchísimo, algunos aportan más que otros, pero al final lo más importante de todo en la protección de los hábitats y las especies es el trabajo que se está haciendo a nivel internacional en los lugares amenazados o desprotegidos. Hablaremos ahora un poco de las contribuciones, y aquí junto un poco con las contribuciones de los zoos y también en nuestro caso a través de la Fundación Parques Ruidos, que es una fundación muy joven, prácticamente nueva, empezando desde cero hace 2 años, pero también hablamos un poco cómo estamos canalizando los esfuerzos que la compañía está haciendo en el campo de la conservación a través de la fundación. Es un poco el guión de lo que vamos a ver a continuación. Tengo aquí 2 diapositivas que son nuevas para mí porque son unos estudios de marketing que se están haciendo en los últimos meses en nuestra compañía y han tenido para mí resultados bastante interesantes. Simplemente lo comparto porque es algo nuevo para mí. Hay unos estudios de marketing, psicología, que analiza cuáles son un poco los objetivos, ¿no? ¿Por qué la gente, qué usa la gente en los parques que llamamos de ocio? Cuando hablamos de parques de ocio hablamos desde la casa de campo, el retiro, un zoo, un parque de atracciones, un parque acuático o un cine o un teatro, ¿no? Es importante saber esto porque cada vez vivimos en un mundo más urbanizado, con más gente y menos organizaciones que consume de una manera masiva lo que llamamos, entre comillas, ocio, ¿no? Y dentro de lo que es el ocio está también el tema de la naturaleza, como es ir a pasar el día a la montaña, a la pedriza o hacer una excursión, como decía, por un parque urbano, ¿no? Bueno, y cuatro de estos ejes de PISI, como vemos arriba está la liberación, abajo está el control, a su izquierda está la integración y a la derecha está la individualidad, ¿no? En el fondo, esta es una manera muy básica de describir qué es lo que la gente busca cuando va a ese tipo de sitios, ¿no? Por un lado, la liberación es lo que buscaría la persona pues, que va a hacer pues, solamente deportes extremos. Cuando hablamos de individualidad, son deportes, actividades más donde uno busca el estar solo consigo mismo, el estar aislado, separarse del estrés diario. Cuando hablamos de la integración, aquí hablamos de, sobre todo, actividades en familia, donde uno va pues, a pasar el día con sus amigos, a compartir experiencias con los demás. Y cuando hablamos de control, aquí hablamos de experiencias donde todo está como muy ya direccionado, ¿no? Cuando una persona va a un sitio donde sabe lo que va a tener, que sería por ejemplo una película de cine, una obra de teatro, ¿no? Ya sabe que va a durar 2 horas, que va a tener este guión y sabe qué son las principales actores. Esto de empezar un poco de lo que se llama conservación es importante para saber qué es lo que la gente busca en nuestros parques zoológicos, ¿no? La gente que busca desarrollo personal, mejorar, integrarse, aportar algo en su experiencia, normalmente se sitúa en este sitio, en este lugar aquí más o menos, entre algo controlado, que sabe que va a buscar, y también algo donde puede encontrarse con su familia o él solo en un mundo donde obtenga pues, beneficios o que sea algo interesante para su desarrollo personal, ¿no? La gente que busca la familia, el estar con sus hijos, simplemente pasando un rato jugando al fútbol o sin hacer nada más, pues buscaría este sitio de aquí, ¿no? Bueno, esto lo comento porque en este estudio de mercado que se ha hecho en la compañía, afortunadamente hemos visto que la gente, por eso al final lo que nosotros pensamos es que lo que la gente, luego también al final lo que es la gran masa que decimos, que a veces pensamos que es algo amorfo, que está totalmente direccionado, pero realmente hemos visto que en los parques zoológicos, dentro de lo que es la compañía y los de la competencia, al final la gente lo que está buscando, lo que la gente busca es este tipo de... La gente que vive en nuestros parques se sitúa en esta zona, básicamente.
Lo cual es muy importante, es decir, la gente, el visitante, el público, cada vez busca más una experiencia donde uno va a pasar el día en un ambiente controlado, localizado, pero donde tenga una experiencia positiva para él, su familia y para el entorno en el que vive. Los parques zoológicos, en este caso pues Spawn en Madrid, o Blackpool en Inglaterra, o Marina en Francia, los visitantes desde luego lo que buscan es estar en esta zona. Antiguamente seguramente estarían aquí, ¿no? La parte internacional, es decir, vamos a un sitio donde estoy con mis hijos y ya está. De manera que yo aquí estaría el antiguo visitante al que todo le valdría, es decir, yo voy a un sitio para que mis hijos se joven y ya está, ¿no? Pero afortunadamente, y eso se relaciona con lo que los zoos a nivel internacional están buscando, afortunadamente la gente busca este tipo de posicionamiento. Es aquí donde están los zoológicos, los acuarios, los museos de ciencias naturales, o por ejemplo las visitas a centros escolares donde sí que hay algún tipo de educación dirigida a la naturaleza. O sea, la gente, el visitante que va a los zoos hoy en día, que son muchos, como vemos a continuación, buscan también estar en ese punto de conocimiento, desarrollo personal, con su familia o solos, pero en un sitio que le aporte algo positivo. Los zoológicos en el mundo actualmente, hablamos de cifras, en Europa solamente 140 millones de visitantes, ¿no? O sea, de lo que son parques zoológicos, safaris y centros de naturaleza. 140 millones de visitantes son las cifras que tenemos periódicamente, más o menos cada año, veremos luego a continuación que ocurre a nivel mundial. Quiero decir con esto que esta imagen, que no es del Zoo Madrid, es del Zoo de Lisboa, refleja un poco lo que los niños, que son nuestros principales visitantes, que son niños y las familias que van con ellos, lo que buscan manera es un acercamiento. Como diría al final de la comunicación, y lo repetiré en varias ocasiones, el mundo actual cada vez es más urbano. La gente de los niños cada vez vive más lejos de la naturaleza. Yo no voy a decir de los animales, sino de la naturaleza. El primer punto de contacto que tienen nuestros hijos o nuestros niños en el mundo actual, que normalmente suele ser un parque, es el contacto primero, y el segundo contacto va a ser un parque zoológico o un safari. Los que viven en el campo, no contacto, pero en nuestro caso este es el contacto primario, el primer contacto. Y los niños lo que buscan es ese tipo de acercamiento hacia un mundo nuevo, desconocido, pero muy apasionante para ellos. Los zoológicos, es verdad que han cambiado muchísimo. Antes, en esta diapositiva solíamos poner los zoológicos modernos, ¿no? Y lo hemos cambiado desde los zoológicos en el día de hoy. O sea, los zoológicos, como la sociedad, están cambiando. La sociedad ha cambiado quizá más rápido en los últimos 10 años que el mundo de las tecnologías. En los últimos, yo diría que casi ya 2-3 años, estamos viendo un cambio vertiginoso en el mundo de la conectividad, ¿no? Del mundo de la comunicación. Pero vamos, los zoos, desde hace ya, como decía al principio, yo creo que hace 20-25 años se empezó a hablar muchísimo más de lo que era la conservación de especies amenazadas. En los años 70, en los años 60, la amenaza de las especies no era ningún peligro consciente para la sociedad. Existían, muchas especies empezaron a diezmarse desde el principio del siglo XX, pero digamos que hasta los años 60-70 la estimación o la desaparición de especies animales no era visto como una amenaza para la sociedad. Los años 80 evidentemente empiezan a surgir los convenios internacionales de protección, eso quiere decir que la sociedad se es consciente a nivel ya, digamos, del pensamiento que marca las agendas de las amenazas que ocurren. Surge, esta mañana se ha hablado de la IUCN, la Comisión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el CBSG, el Captive Breeding Specialist Group, que trabaja dependiendo de la IUCN, la UAZA, que es la Asociación Mundial de Zoos, que nos que establece claramente cuáles son las estrategias de los zoológicos en el mundo. Se marcan, y muchos zoos, sobre todo europeos y americanos, son los que marcan el camino hacia donde deben los zoos. Esto surge en el año 80, y aquí surge en primer lugar la conservación, la estrategia mundial de los zoos, donde ya se habla, por supuesto, de las tres partes fundamentales que son educación, investigación y conservación. La siguiente imagen que ven ahí a la derecha, la construyendo un futuro para la fauna salvaje, es la segunda estrategia marcada por la UAZA, la Asociación Mundial de Zoológicos. Se introducen otros términos que para nosotros en aquel momento eran novedosos, ahora ya no son, como eran sostenibilidad. Hablábamos de la conservación de especies animales, velando por el bienestar de los animales, la investigación aplicada a la conservación, pero también se hablaba de la sostenibilidad y la educación como un elemento fundamental. Por eso decía, al final, desde ese momento, en los años ya 2000, los zoológicos se convierten en un elemento fundamental de lo que algunas personas llaman como la seducción ambiental, otros llaman de inspiración. Al final, lo que sí que sabemos es que somos capaces, de muchos de los zoológicos, somos una gran fuente de potencial inspiración, ¿no? En el medio ambiente se habla de yo de Sargatal, que era presidente de la Fundación Territorio y Paisaje, hablaba mucho de la seducción ambiental. Es como conseguir, con los niños yo creo que es fácil, la seducción ambiental, y la inspiración con el mundo animal también es bastante fácil.
Y es lo que se ha convertido potencialmente los zoológicos en una gran herramienta, ese tipo de inspiración hacia toda la gente que puede venir. Lo que está claro es que captamos muchos visitantes, somos capaces de dar mensajes muy importantes, ¿no? Y muy buenos o muy erróneos si lo damos de una manera equivocada. Los zoológicos a nivel mundial se agrupan a nivel regional. Esto que ven aquí es un poco también una introducción. Básicamente, los más importantes que tenemos son, en Estados Unidos, las SSP, son programas regionales de conservación, y en Europa están las EEPs, que luego hablamos un poco, son los programas de cría en cautividad o especies amenazadas. Hay diferentes regiones en el mundo, los zoológicos están organizados a nivel regional, como veremos a continuación. Cifras no actualizadas, porque van cambiando, pero las últimas que tenemos registradas, el número total de zoológicos era en el mundo de 1.300. Cuando hablamos de 1.300 zoológicos, hablamos de zoológicos con entidad. O sea, hablamos de zoológicos que están inscritos en los registros internacionales, nacionales, que permiten asociaciones regionales. Por ejemplo, la EAZA, la Asociación Europea de Zoos, aquí hablamos de 300 zoos y acuarios, que eran los miembros. Perdón, tengo esto está pegado aquí, sí. En Europa, por ejemplo, hay 300 zoológicos. Actualmente, dentro de la Asociación Europea de Zoos, hay unos 340, 350. En Estados Unidos hablamos de 175 zoos. Este número va creciendo porque cada vez más zoológicos se están inscribiendo en las asociaciones regionales, lo cual quiere decir que están incrementando sus estándares para ser miembros de estas asociaciones. Visitantes año en el mundo, las cifras últimas que había eran de 600 millones de personas. Estos datos eran de hace 3-4 años. En la actualidad, con la incorporación de Asia en todo el mundo también del desarrollo y de los zoológicos, pues, por ejemplo, China o Japón, imagínense el incremento que ha habido en visitantes, ¿no? Ahora, por ejemplo, en China está una explosión de grandes acuarios, zoológicos, safaris y demás, como subía uno de otros países del mundo, ¿no? Quiere decir que estas cifras solamente ahora estarían muy por encima. Bueno, lo que es importante es que ustedes sepan que cada región zoológica, en este caso Australia, está vinculada a Europa. Cada región zoológica se asocia a nivel de una asociación regional, ¿de acuerdo? Luego estaría una que es mundial, que es la WAZA, que es más estratégica, pero las asociaciones regionales de zoos establecen programas de cría ex situ de sus especies y especies amenazadas. Aquí tenemos un ejemplo de asociaciones regionales, las más destacadas, las más importantes que nosotros conocemos, seguramente serían con las que trabajamos más, pues, por supuesto la EAZA, que es la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, y por supuesto la AZA, que es la Asociación Americana de Zoos. Luego la japonesa, la china también tiene cada vez más importancia, y ya digo, cada una de ellas están articuladas con todos sus miembros. Nosotros lo más importante es la EAZA. De hecho, nosotros en la Fundación Parques Reunidos, igual que tenemos 12 parques, pero estos 12 parques, 7 son miembros de la EAZA, por lo cual quiere decir que todos los 7 parques participan en las campañas anuales de la EAZA y todos estos parques contribuyen también al esfuerzo que la EAZA hace a nivel mundial, a nivel de conservación. Y si ustedes entran en la página web, tienen después tiempo en eaza.net, podrán ver las diferentes campañas que cada año la EAZA organiza. De las más destacadas que aplican este curso de hoy, pues sería la de AID Campaign, grandes simios, orangutanes, chimpancés, gorilas. Tenemos también la campaña de este año que es la Southeast Asia Campaign. Estaría Bushmeat, fue la primera con la que arrancó la EAZA, que era el tema de los primates como consumo alimenticio en algunas zonas de África. La campaña de EAZA de Madagascar también fue de las más destacadas. Cada año la EAZA dedica una campaña especial, Shell Shock, otras tortugas asiáticas, otras fue el Rhino Campaign, y en cada una de ellas se tienen fondos de mínimo 500-600.000 euros. O sea, que son cantidades importantes que se dedican a los distintos programas de conservación in situ. A nosotros nos llenó de orgullo saber que, por ejemplo, en 2 ocasiones, 2 parques de la compañía, el Zoo de Madrid, el caso de Madagascar y el caso del Rhino y Blackpool, el Zoo de Blackpool fueron entre los 10 situados mejores, los que más fondos aportaron a la campaña aquel año. Entre los 2 parques fueron los que estuvieron en la lista de los 10 primeros, ¿no? En otros años no ha habido ese tipo de seguimiento con la fundación, pero sí que económicamente se aportaron muchos fondos a estos programas, ¿no? Lo cual es importantísimo. Dentro de hay algunos parques españoles que pertenecen a la EAZA y otros muchos no pertenecen a la EAZA, pero pertenecen a la región, a la sección ibérica de Zoos y Acuarios, que a su vez es miembro de la EAZA. O sea que existe este tipo de articulación entre todos los miembros. Bueno, la EAZA, a través de sus programas de cría en cautividad, que veremos ahora algunas cosas, lo que hace es establecer para cada especie en la que se establece que está dentro de este programa de cría, que son las EEPs, que son programas de cría de especies amenazadas,
Las siglas son en alemán, porque son unos proyectos que surgieron en Alemania. EEP serían las siglas en alemán del Programa de Especies Amenazadas, ¿de acuerdo? Entonces, para todas aquellas especies, en este caso hay más de 70 primates incluidos en estos programas, hay un coordinador, hay un comité de ese programa, y los miembros de ese programa, todos de AZA que tienen esa especie, digamos que se someten a las directrices que marca este comité y este grupo, ¿no? Entre otras cosas, se publican unas guías de manejo, por ejemplo, para gorilas, orangutanes, chimpancés, hay publicadas unas guías de manejo donde se habla cuáles son los métodos de alimentación, control veterinario, socialización, introducción de nuevos ejemplares, transportes, todo este tipo de cosas, análisis genéticos. Las guías de manejo sirven para establecer todos los aspectos prácticos del mantenimiento de una especie en un zoológico, ¿de acuerdo? El comité de EEP, a su vez, también establece cada año los movimientos de animales, o sea, que el Zoo de Madrid o el Zoo de Blackpool envíe un elefante o un gorila a otro zoológico de la EAZA, está basado en que el comité lo establece así, hay unas necesidades genéticas, hay incompatibilidades sociales de estos animales, y el transporte, el cambio de animales se hace en base a unas directrices, no es una cosa aleatoria o no hay ningún otro interés más allá del mejor para la especie. Con esto lo que se busca es mantener el máximo pool genético de la especie, mantener una población fuera del medio que genéticamente sea tan viable como la que están viviendo en los medios naturales. El objetivo no era como hace 20-30 años cuando se decía que los zoológicos tenían que reintroducir estos animales, no es el objetivo de luego primario. Somos conscientes de que la conservación empieza en el lugar donde las especies están amenazadas, pero sí que es verdad que interesa mantener poblaciones viables para el futuro en el caso de que hipotéticamente en el futuro hicieran falta hacer algún tipo de recreación o hacer un mantenimiento artificial de esta especie. Ya digo, se manejan como dos poblaciones que viven aisladas en diferentes zoológicos, pero que al final el pool genético es igualmente viable como el que está viviendo en el exterior. Estas son un poco las guías de manejo. Cada miembro de la EAZA o cada miembro de estos programas debe tener un plan de colección animal. Nosotros esto es muy básico, pero lo explicamos cuando vienen los grupos que comienzan a trabajar en el zoológico, en estudiantes o también en los grupos escolares. O sea, aunque el público, gran público, no lo sepa, es lógico, el público, al final, ya decíamos antes, que el público muchas veces lo que busca es una evasión, busca un tiempo, busca un sitio para compartir con sus amigos, sus hijos, que sea positivo para ellos, en un entorno favorable para ellos, en un entorno atractivo. Ese es el objetivo principal. Del millón de visitantes que vienen al Zoo de Madrid, muy pocos, para todos son suficientes, pero el porcentaje es mínimo, los que se pagan que vienen al Águila Imperial y saben lo que hay detrás de ese Águila Imperial. Puede ser un 5%, son 50.000 personas, es muchísimo. O sea, antes hablaban del impacto, ¿no? Del volumen. Pues en este caso es lo mismo, o sea, el volumen, en nuestro caso el impacto de penetración es pequeño, es un 5%, pero con 1 millón de visitantes el volumen es grandísimo. Entonces hay especies como el águila imperial o el tití de cara blanca, el tití emperador, el leucopus, que hablaremos luego a continuación, o el orangután. Muchos visitantes no son conscientes de lo que ocurre en el medio con ellos, pero hay otros muchos que sí, ¿no? Entonces lo que sí que nosotros admitimos es que las especies que hay en el zoo siguen una estrategia, o sea, no son especies que uno pone porque las encuentra y dice, ok, voy a traer el águila imperial o vas a traer la nutria gigante del Amazonas. En el fondo tiene que haber un plan de colección que está basado en estos 4 aspectos que decíamos, aspectos educativos, especies bandera, fauna autóctona y especies amenazadas. Muchas veces todos son importantes, todos son importantes. Por ejemplo, hay muchos debates en los equipos de los zoológicos cuando decidimos pues, que vamos a tener orangután híbrido o orangután de Borneo o el camello baciano o el dromedario. El departamento de educación dice, no, es importante tener los dos porque uno puede comparar, los niños así ven la diferencia entre un camello y un dromedario. Al final, todos estos aspectos juegan, todos los aspectos juegan. Por ejemplo, la parte más especies bandera. Basado en 2 aspectos. Uno es el aspecto comercial, porque en algunos casos, como el panda gigante, el aspecto comercial está ahí. No hay duda de que un delfín, un panda gigante, atrae a muchísima gente a los parques zoológicos. Y al atraer visitantes, también lo que uno atrae es medios, ¿no? El volumen y también el dinero, ¿no? Hay 2 especies que son bandera porque representan ecosistemas muy amenazados, ¿no? Por ejemplo, nuestro empeño en los últimos años, desde el inicio de la fundación, es a qué especies dedicamos los dineros que tenemos, que tampoco son excesivos, ¿no? Y surge rápidamente pues, de proyectos dedicados pues, a grandes simios o proyectos dedicados a rinocerontes o anfibios o mamíferos marinos, ¿no? Como la foca monja que vemos a continuación. Al final es difícil porque no puede uno pues, dedicar el dinero a todos los proyectos, ¿no? Pero muchas veces lo que se busca son especies que simbolicen un medio muy amenazado. En el caso de los rinocerontes, es una especie que estamos ahora valorando, el
principalmente asiático, cualquiera de las especies que cojamos, el africano también, representan una amenaza para nosotros. Son grandes, son megavertebrados que están a punto de desaparecer, pero porque sus ecosistemas están totalmente alterados, ¿no? Ellos son una especie bandera, ¿no?, que se ve, pero detrás de ellos hay cientos de especies desconocidas para el visitante que tienen un impacto tremendo también a nivel ecológico. Especies amenazadas, nuestro compromiso, por supuesto, intentamos que cada vez el porcentaje de especies que tenemos en el zoo sean especies amenazadas. Eso es nuestro objetivo y vamos poco a poco. Muchas veces es en contra de otro de los puntos que vemos a continuación. Por ejemplo, especies como el visón europeo pues son especies poco comerciales, ¿no? Pero sin embargo nosotros las tenemos. O nuestra proporción al proyecto del Copus, del Titirio Copus de Colombia, son especies que no tienen un atractivo para el visitante, la gente no diferenciaría un tití de otro en general, pero sin embargo sí que es el compromiso que tenemos a nivel de conservación. El de fauna autóctona también, no tenemos primates en España, más que bueno, el macaco de Gibraltar, en algunas zonas cercanas, pero por supuesto la fauna autóctona son todos los compromisos. Los zoológicos deben participar en especies amenazadas de su entorno. Y en España tenemos el caso del lince ibérico, el imperial, el visón europeo, ese gran desconocido que nadie conoce ni nadie sabe, pero que es el segundo carnívoro más amenazado de Europa, después del lince europeo. En el fondo, en este plan de colección, por supuesto, se sigue un orden taxonómico. En el caso del Zoo de Madrid, estos son 3 ejemplos de primates que están en nuestro plan de colección. Y el plan de colección establece claramente qué animales tenemos, cómo vamos a tenerlos, cuáles son los puntos de mejora de ese tipo de animal y cuál es el futuro de esos animales. El futuro que hay que reproducir, el futuro es no reproducir, el futuro es mejorar la instalación, es mejorar el grupo, mejorar algún tipo de manejo. Todo esto está incluido en el plan de colección. Como decía antes, estos 3 ejemplos son por supuesto animales que están pues, marcados por ahí en serie como en peligro crítico, alguna de ellas como Segovia de la Costa, pero intentamos que nuestra participación sea cada vez mayor en este tipo de especies y también intentamos que el mensaje que demos al visitante es el de que son especies muy amenazadas, que no es el concepto de hace 30 años que es mucho más raro, que grande es y que fuerte, ¿no? El mensaje que intentamos dar de una manera también sutil, porque tampoco se trata de forzar a los niños, ni mucho menos intentar meterles a la fuerza mensajes, pero sí el mensaje es que cada vez queda menos, en nuestras manos está el poder ayudarnos en el futuro, el hombre es el responsable de esta alteración y depende de nosotros también corregir eso a largo plazo, ¿no? Tampoco queremos que haya sentimiento de culpabilidad de los niños que vengan al parque, ni mucho menos, pero sí que al menos lo que decía al principio, que haya esa sensibilización, ¿no? Que haya esa sensibilización y que abramos esos ojos a ese mundo que está ahí detrás y que ellos así entran en contacto con él. Antes comentábamos rápidamente los programas europeos, las EPs, ¿no? Y ya decía que se fundaron en el 85 en Alemania, por eso viene el nombre. Actualmente existen 77 especies de primates que están incluidas dentro de estas EPs. Todos los primates que tenemos en nuestros parques, menos 2 especies, son parte de EPs, ¿no? Y cada año el coordinador y el comité de cría pues, establecen unas directrices para esos animales, establecen unas guías de manejo también, o las actualiza, o sobre todo autoriza o da orden de hacer algunas conferencias de movimientos de animales. Por ejemplo, en el caso del Zoo de Madrid de este año, pues un gorila, en este caso de manga, ha sido trasladado a otro parque y eso sigue esas directrices de que comentamos al principio de este programa de cría. No es un tema aleatorio, ¿no? Bueno. Las EPs estarían incluidas en algo superior que se llaman los TAC, ¿no? Que son los Taxon Advisory Groups dentro de la EAZA, y hay un TAC, digamos un TAC que es un comité también que supervisa una serie de programas. Hay varios TACs, como vemos aquí, el de grandes simios, el de gibones, el de monos del mundo, calcicios, célidos y prosimios. Cada TAC incluye un grupo de EPs y a su vez incluye un grupo de personas que también supervisan que esas EPs se encuentren de manera correcta y que el programa funcione de manera también ordenada y a satisfacción del grupo, ¿no? A nivel de la asociación. Que se marquen los requerimientos que la asociación marca, que no haya transacciones no acordadas, que no haya o que no sean adecuadas o que se sigan los programas de manejo guiados por la EAZA. Por encima de todo esto ya, simplemente que sepan que hemos hablado de las sedes regionales, hemos hablado de la EAZA, hemos hablado de la americana, la AZA, hemos hablado de los EPs y de los TACs. Hay otro tipo de asociaciones que por supuesto están muy vinculados. La campaña esta de la EAZA de Asia ha sido también coordinada junto con la IUCN, también CITES,
o el Convenio Internacional de Especies Migratorias, son también asociaciones o grupos a nivel internacional que también están de una manera muy directa relacionada con el mundo de los zoológicos. Que nosotros movamos animales dentro de la Unión Europea no quiere decir que no tengamos que estar totalmente ahí bajo control estricto de los CITES. Cualquier movimiento de animales dentro de la Unión Europea, de CITES 1 o CITES 2, hay un control también administrativo. De manera que actualmente el movimiento de animales de fuera de la Unión Europea es muy difícil, en algunos sistemas por aspectos veterinarios, otros por aspectos legales, pero quiere decir que hay un control estrictísimo, afortunadamente, del movimiento de animales que están sometidos a protección por los convenios internacionales. La imagen que ven aquí debajo es una imagen bastante importante, muy significativa, porque este es creemos que es un gorila, que debe ser el último, no sé si es el último de los últimos que entraron en la Unión Europea. Este es Coco, en el 94, es un gorila que venía de Guinea, que entraba ilegalmente para el puerto de Barajas, por la T1. Es un caso que actualmente es un animal que estuvo en el zoo de Barcelona, luego estuvo en el zoo de Stuttgart, y actualmente está en el zoo de Madrid, en el grupo de gorilas del zoo. Pero es un animal que llegó en una mochila de un cooperante, en el año 94 el Seprona la confiscó, y el animal había sido, era la época también que estaba la campaña de Bruce Smith, la madre había sido matada y estaba siendo vendida en el mercado, y ese animal lo vendía en el mercado, subió el cooperante y la compró. Aparentemente, yo creo que sí que debía ser así, ¿no? La compró, decía, porque sabía que se le iban a comer, le iban a matar, la compró por 5.000 pesetas de aquella época. El caso es que luego llegaba con un CITES de Guinea que no tiene ninguna validez. Los CITES de algunos países no tienen, el CITES de Guinea en aquel momento no tenía ningún tipo de validez, y además fue confiscado. Y por supuesto se valoró la opción de poder devolverla a África, y en aquel momento la opción que encontró la autoridad CITES con la parte de asesoramiento fue que nos podía integrarla en un grupo social de gorilas dentro de un zoológico. En aquel momento en el zoo de Barcelona no había crías pequeñas, pues se optó para enviarla a Stuttgart, donde había un grupo de cría y una nursería de gorilas, había 4 animales de su edad, y al final se optó por enviarla ahí para que hicieran un grupo de gorilas. No obstante, todos los primates están incluidos, actualmente todos los primates están incluidos en el apéndice 1 y algunos en el apéndice 2, pero prácticamente todos están incluidos en máxima protección, tanto ellos como sus productos y cualquier tipo de material procedente de ellos. Bueno, algunas palabras de qué hacemos desde la Fundación o cuál es nuestra aportación, ¿no? En este tema que hablamos de los zoos que participan en el grupo Parque Rodillos, todos, ya decía que están dentro de lo que son la IAZA o lo que son la BIAZA, la británica o la americana, en el caso de un parque que tenemos en Estados Unidos. De esa manera intentamos y estamos seguros de que estamos dentro de lo que es nuestra comunidad que está muy vinculada y es cómplice total de los esfuerzos de conservación de nuestras asociaciones. Pero es verdad que también veíamos muy útil el tener una fundación que permitiera vehiculizar una serie de acciones, ¿no? O sea, cada parque independientemente tiene sus programas de conservación, cada parque participa en sus programas, pero pensamos que era muy bueno tener una asociación, una fundación dentro de la compañía que vehiculizara y que transformara este deseo que tenemos muchos de poder contribuir todavía más en la conservación y en la sostenibilidad, ¿no? De esta manera, hace 1 año y medio, 2 años prácticamente, este es el segundo año que hemos cerrado el ejercicio, pero no completo, se formó la Fundación Parque Rodillos, ¿no? Cuyo logo ven aquí abajo, que no han visto a lo largo de la presentación. Nuestro principal objetivo era, sobre todo, intentar potenciar todas nuestras participaciones en este tipo de acciones y, sobre todo, una vez al año, aportar dinero a algunos de los proyectos más importantes en los que pudiésemos trabajar. La opción era aportar pequeñas cantidades de diferentes proyectos, o otra opción era aportar el dinero que teníamos cada año a un proyecto determinado. Aquí ven algunas de las imágenes que decía, hemos firmado convenios con fundaciones y asociaciones que, como nosotros, también creemos que son importantes en el campo de la conservación, como en este caso el Save the Life, hemos hecho el Día Internacional de las Aves en el Zoo, con FAPAC, con Make a Wish, CDD Habitat, DIPEC, que es una fundación que trabaja en África en el desarrollo de centros nutricionales para niños, y nuestro proyecto estrella en el año pasado y este año ha sido la participación del proyecto de la foca monje en Mauritania. No es un primate, pero como ha sido nuestro proyecto principal, por eso lo he traído también aquí para explicarles un poco. La imagen del centro es el proyecto de Viteikia, en el que este año también hemos aportado, como veremos a continuación. Este año pasado va a haber una pequeña vinculación de este proyecto también al tema de conservación, de sensibilización, aunque en esta zona, ahora comentaré un poco, pero estamos intentando que estos niños, un poblado de 61 niños, para el cual nosotros hemos creado un centro nutricional y de educación, en la construcción del centro, el mantenimiento durante este año, y también es en Turkana, en Kenia.
Estamos también intentando enlazar con Rhino International Foundation algún tipo de acción también en esta zona donde yo vivo, en los rinocerontes. Me lo decían los maestros de allí, que en los rinocerontes y ellos no han visto un animal jamás más que las ovejas y cabras que tienen. Son niños de un pueblo muy pobre y entonces han dicho que sería muy interesante poder organizarles pues, una excursión a un centro y estamos intentando vincularlo con algún proyecto educativo con el tema de rinocerontes para intentar también llamar la atención a una especie que vive cerca de ellos, pero para ellos es otro mundo, no tienen capacidad de movilizarse. Este ha sido uno de los programas que hemos este año lanzado y llevamos 2 años aportando una cifra de 55.000 euros en estos 2 años al proyecto CB Hábitat porque se estableció como primer proyecto un mamífero marino, el más amenazado en este caso, seguramente uno de los más amenazados del mundo, que era la foca monje, que vive actualmente en la colonia Mauritania, en Grecia, Turquía y algunos ejemplares aislados en el Mediterráneo. Pero la única colonia que vive actualmente en el mundo está en Mauritania, es donde está una colonia de 250 animales, es la única colonia de ese tamaño que hay en el mundo donde vive el 80% de la población del mundo. Ahora comentaré un poco a continuación. Bueno, este es el mapa de distribución de la foca monje hasta el año 60, más o menos. La última en España fue matada en Cadaqués. Con Figueres, muy cerca de Cadaqués, fue matado el último ejemplar que quedaba. Luego a las Islas Saharinas quedaba otro ejemplar peluso, que habrán oído hablar alguno de ustedes de él. Actualmente en la zona mediterránea, que era la imagen derecha de la imagen, actualmente quedan unos 200 ejemplares, pero todos disgregados. Quedan 2 en un sitio, 3 en otro, 1, o sea, no existe una colonia como tal, son animales totalmente de colonia. La única colonia que queda está en este punto aquí, en Cabo Blanco. Joder, no consigo ver aquí. En Cabo Blanco, actualmente, perdón, es que no veo aquí la luz, vale. Sí, consigo ver. Sí. No consigo. Bueno, hay que tener marcado porque esto tiene ese truco. Pero la luz lo veo mejor. Como veis, aquí abajo, esa península que hay es Cabo Blanco, quedan algunas en las Islas Madeira y luego el resto que quedan los ejemplares distribuidos por allí, ¿no? Nosotros lo que hemos dado, los fondos juntos, siempre buscamos fundaciones que tengan prestigio, que lleven trabajando, que tengan una trayectoria, en este caso muy positiva, como es CB Hábitat, ¿no? Y lo que se está trabajando en CB Hábitat es ahí con esa población que tiene 250 ejemplares, única colonia que queda, como decía, de cría, situada en una zona, curiosamente, como siempre, llama la atención, pero una zona, una vez más, muy conflictiva. O sea, estos animales están allí todavía y viven allí porque ha habido la guerra del Sáhara primero, España, Marruecos, primero la guerra de guerrillas con el Frente Polisario después se quedó la guerra entre el Frente Polisario y Marruecos, la zona está totalmente minada. Actualmente es donde salen de esa zona más o menos de Malibú, donde salen todas las pateras que cada año llegan a las costas europeas y encima, para colmo de males, pues es una zona de máximo tráfico de armas y de drogas donde participan los grupos como saben ustedes, de Al-Qaeda y demás. O sea, vive en una zona que solamente es una de las más conflictivas del mundo y por ese motivo, esa zona, pues esa colonia se ha visto protegida porque no hay ningún tipo de actividad humana, ¿no? Lo que últimamente había habido más actividad pesquera, la zona se ha estabilizado un poco y ha habido más actividad pesquera ahí, ¿no? Y entonces los pocos ejemplares que quedaban criaban en cuevas, que no es natural, ellas crían en playas. Al criar en cuevas, el mar ese es el Atlántico, imagínense ustedes la costa del norte, la costa de la muerte gallega, pero rompiendo en el desierto, pues así es ese mar, uno se lo imagina, es un mar muy duro y hay unas cuevas excavadas y ahí ellas entraban y ahí ellas parían. Cuando las crías nacen, el fuerte oleaje lo que hace es matar las crías, de manera que durante varios años no ha habido ninguna supervivencia, la supervivencia eran 2 o 3 crías al año. ¿Qué ha hecho el equipo de CB Hábitat? Lo que está haciendo es proteger esas zonas, hacer unas zonas de sin control por parte de pescadores, con patrullas de manera constante, con el apoyo en este caso del ejército marroquí y del ejército mauritano también, que están participando en también velar para que no tenga ahí una actividad ni de pescadores, ni de cultivos, ni de tampoco contrabandistas, ¿no? Y lo que poco a poco se está viendo es que las focas están empezando otra vez nada más a criar en las playas. De verdad que en los últimos 2 años ha habido unas 50 crías vivas cada año, ¿no? Esto que ven ustedes aquí, esto es el interior de una de esas cuevas que les digo. Esta es la cueva, estas son imágenes tomadas en un vídeo, este es el interior de una cueva que están totalmente monitorizadas, controladas, cada animal que nace es identificado. Y aquí ven las imágenes de, como ven, esta es una auténtica colonia de foca monje, ya no quedan, esta es la única que queda. Esto solamente se puede ver en este punto del mapa que os he expuesto antes, ¿no? Esas cuevas, cuando ven así, están así porque está la marea baja. Obviamente luego sube la marea y esas cuevas quedan cubiertas de agua, ¿no? Ellas se refugian ahí porque es la única zona donde pueden estar tranquilas sin la presión humana.
estado de Madrid también y la Fundación Parque de Oídos, en este caso con Faunia. Llevamos también 3 años participando en el proyecto del Ciclí de Manos Blancas o el Leucopus, ¿no? Este es un programa que está también coordinando, en este caso, la EAFA, con el TAC de caniclícidos y bueno, Faunia por su involucración por este tipo de especies y porque es además muy activo en este tipo de programas también, pues está participando desde hace 3 años en este programa, que actualmente, como decía, además lo estamos utilizando a través de la Fundación. En este caso lo que se está haciendo es un programa de conservación ex situ y situ, lo que quiere decir también ex situ porque se está construyendo un centro también de crías ejemplares, con 56 ejemplares, se está perdiendo pues, a su manejo, reproducción, se está teniendo reproducción y se está transmitiendo ese tipo de instalación que ven ahí, son las que se están construyendo y algunas también fuera del lugar exactamente donde viven, ¿no? Y lo que se está haciendo en este caso es un programa de investigación asociado, protección del medio ambiente, ecosistemas, sensibilización de la población local y sobre todo protección de esta especie que para ellos también es una especie desconocida y desde luego no tampoco valorada, ¿no? Por este tipo de programas en el que participan muchos zoológicos como la organización de la EAFA, pues se está consiguiendo pues, el llevar a cabo este acercamiento con la población. Hay publicaciones también científicas desde entonces y cada año se está elaborando un manual de manejo de la especie que lo manejan ellos en la población colombiana y el programa está siendo un auténtico éxito con el nacimiento de animales y su reintroducción en próximos futuros. Ven aquí algún ejemplo de los parques que participan: Gugual, Bristol, Colchester, de la Fontaine, en este caso Faunia también, Lisboa, Toulouse, Salt Lake, Zodiac, un montón de zoos europeos que están participando directamente en este programa, aportando fondos o en algunos casos aportando también técnicos que están apoyando y asistiendo allí. ¿Cuál es el futuro un poco cuál es el futuro en general? Hablamos ya a nivel de los zoológicos o cuál es el futuro de los centros zoológicos a nivel mundial, ¿no? Yo diría que en Europa, pero sobre todo también a nivel mundial. Siempre seremos sostenibles. Nosotros en la compañía tenemos una política que decimos como las 5 S, ¿sabes? Siempre cada compañía tiene eso. Nosotros tenemos 5 S y una de ellas, la principal, la primera es el tema de la seguridad, la última S es el SMILE, ¿no? Y nosotros estamos luchando dentro de la Fundación para que tengamos una 6ª S, que sea la S de la sostenibilidad, ¿no? No hemos tenido éxito por ahora, pero seguimos luchando cada año porque queremos que esto sea la 6ª S, ¿no? Con la Fundación tenemos más fuerza para los trabajadores de la compañía y muchos colectivos para también apoyar ese tipo de iniciativas. Pero los zoológicos tienen que ser cada vez más sostenibles, igual que nosotros tenemos que ser cada vez más sostenibles en nivel individual. Incluso nosotros que somos gente concienciada con el medio ambiente y tal, a veces nosotros no tenemos esto muchas veces como la primera cosa marcada en el cerebro, ¿no? A veces cuando hablamos de alguna cosa hablamos de nuestra comodidad, nuestro confort o nuestro tiempo, ¿no? Oye, no, voy aquí en avión porque tardo menos, o voy en coche porque es más cómodo, ¿no? Pero a veces el tener la sostenibilidad delante te hace pensar, bueno, voy en bicicleta, voy en metro porque es más sostenible, ¿no? Es un elemento que tenemos que introducir y no es fácil. Y en las compañías no es fácil porque al final se busca muchas veces la mayor eficiencia económica. Pero también yo les digo siempre, es lo que digo a la compañía, nosotros vivimos de nuestros visitantes cada vez demandan más eso, cada vez demandan más. Y yo no sé si ustedes cuando compran la leche se fijan si esa leche procede de un sitio u otro, pero desde luego yo muchas veces no selecciono la leche que compro por eso, pues sí que cuando lo leo, muchas veces digo, pues voy a seguir comprando esta leche porque resulta que es de campos ecológicos, o es de ganaderías sostenibles, o cuidan el medio ambiente, el envase procede de árboles certificados, etc., ¿no? Nosotros tenemos que tener cada vez más y mejores programas educativos. Cuando empecé la charla, poniéndose aquí el diagrama motivacional de nuestros visitantes, no era tampoco porque era simplemente que no hay anécdota que quería contarles. Se lo contaba por un poco viendo esto de aquí, ¿no? Nosotros tenemos estas cosas en lo que el público quiere. Es lo que el público cada vez demanda más. Nuestros parques tienen que ser más educativos. La experiencia en el parque tiene que ser muy positiva para el padre y para el niño. O sea, tiene que ser algo cuando los visitantes se van y digan, joder, pasan un buen día, que pasan un día entretenido, he aprendido un montón, y esto sí que es bueno para mis hijos, ¿no? Y volveré el año que viene o volveré dentro de 2 años. Si no conseguimos eso, pues nos quedaremos en la parte esa que decimos tradicional, antigua, donde yo voy a un sitio porque estoy con mis hijos y ya está, ¿no? Pero mañana puedo ir a otro sitio. Es lo que la gente quiere, la gente, nuestro camino va por ahí. Entonces me ha gustado que los estudios motivacionales de nuestros visitantes saliera eso, que es lo que nosotros como biólogos, veterinarios o técnicos intentamos transmitir a veces a nuestros jefes, ¿no? Pero al final el público es el que te dice, esto es lo que yo quiero, ¿no? Y eso es lo que al final hacemos que las cosas se evolucionen en un sentido más investigación aplicada. Lo que hemos visto esta mañana, lo que veremos esta tarde y mañana, en el fondo es eso, es lo que hablamos de investigación aplicada a la conservación, ¿no?
ya que lejos quedan aquellos tiempos de los todos tenían que ser investigadores. No es que haya que investigar, tenemos que ser soportes a la investigación, tenemos que participar de una manera directa o indirecta, pero siempre investigación aplicada a la conservación. Aquellas investigaciones que sean útiles, ¿no? Aquellas investigaciones, como veremos en estos días, pues los anticonceptivos en la gestión de especies en zoológicos es importantísimo para evitar pues, consanguinidades, evitar, o sea, para hacer programas de manejo de especies es importante saber cómo podemos hacer que esas especies críen o que no críen en algún término determinado o que lo hagan en condiciones que nosotros queramos o podamos controlar. Pero siempre hablando de investigación aplicada y aplicada a la conservación. Más programas de conservación y financiación. Antes cuando hablamos, nosotros en la Fundación hemos conseguido algo impensable. O sea, nosotros hemos conseguido en 2 años pues, aportar unos 120.000 euros directamente a estos 2 proyectos que comentaba, más otros muchos pequeños picos que hemos dado a otros proyectos como el de Leucopus y demás, ¿no? O sea, al final estamos juntando bastante dinero que pensamos que impensable hace unos años. Lo estoy hablando con una gente que trabaja con el aire imperial, comentaba esta frase aquí, ¿no? Conservación sin financiación es solo una conversación. Es verdad, o sea, al final todos estos proyectos cuestan mucho dinero. Cuestan dinero y digamos que hay que ser muy eficientes en los proyectos, pero que hay que ser capaz de convencer a los gestores de que esto es muy útil porque es nuestro papel y porque la gente lo demanda y porque tenemos que jugar ese papel importante dentro de nuestros parques, ¿no? Pero digo, importante, la financiación en los tiempos que corren pues todavía es más importante que nunca, pero siendo muy eficientes se puede obtener dinero para ese tipo de proyectos. Mayor implicación internacional. Antes hemos hablado de las redes. Las redes es importante, las redes de conservación. O sea, también es verdad que cuando nosotros hablamos de que nuestros parques son miembros del IAZA, son miembros de la EAZA, son miembros de la UAZA o de la CNSG, como en el caso de Madrid, también estamos aportando de manera indirecta fondos a este tipo de programas que soportan ese tipo de estructuras, ¿no? La Fundación es miembro de la CBSG, al final aportas el dinero, es miembro de ISIS, es miembro de la UAZA, de la EAZA. Ese tipo de asociaciones, todas ellas están trabajando también de una manera no nuclear, pero sí están trabajando también en la conservación aplicando dinero a proyectos. La EAM, la Foca Monge en Grecia, por ejemplo, o la Alliance Americana de Maestros Marinos. Hay un montón de asociaciones en las que, siendo miembros, no solamente estamos en contacto con sus intereses comunes, con otros miembros, los partners de estos programas, sino que también estamos aportando fondos de manera directa a lo que estas asociaciones están haciendo. Y luego nuestro futuro estamos un poco, pues eso, viendo un poco, tenemos proyectos ya, este año hemos cerrado lo que os decía, estamos viendo pues a qué aplicar, cómo focalizar el dinero, los recursos que tenemos en proyectos futuros, ¿no? Participamos cada año en nuestras campañas de la EAZA y seguiremos haciéndolo, pero no siempre con fondos, pero estamos mirando hacia los ecosistemas más frágiles, ¿no? Ahora mismo, seguramente, lo que he puesto aquí seguramente será lo más importante, ¿no? Hablamos de los grandes simios o grandes primates, o primates en general, podemos decir primates en general. Hablamos de los anfibios, según con qué expertos hablemos, unas especies u otras son las más amenazadas. Los rinocerontes, quizás sea, nosotros en el grupo Parques Reunidos tenemos primates, anfibios tenemos pocos, pero también tenemos, y rinocerontes tenemos en casi todos, en algunos parques, no casi todos, en la mitad de los parques. Pero quizás sean las 3 principales amenazas, ¿no? El mar también, el mar es otra amenaza que no nos damos cuenta porque el mar, también como lo fragmentamos cuando hablamos de él, hablamos del Mediterráneo, hablamos del Atlántico, hablamos del Pacífico, pero también del mar, el ecosistema marino también puede ser el Ártico, los polos. En fin, nosotros estamos dirigiendo casi nuestra dirección en el futuro a ecosistemas, ver un poco qué ecosistema seleccionamos para programas y qué especie es la especie bandera seleccionada. En el caso del rinoceronte, si uno habla del blanco y negro, hablamos de África, pero el asiático, el más amenazado, pues también está, seguramente ahí sería la especie bandera que podamos seleccionar, ¿no? Pero digo, hay muchos retos, hay muchos proyectos por desgracia y no sabemos todavía dónde continuaremos el año que viene, pero sí que estamos siempre mezclando temas de sostenibilidad con infancia y con desarrollos locales. Y esto es todo lo que tenía que contarles.